Bienvenidos a OVNIs y demás paranormalidades, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una danza cósmica. Nos sumergiremos en la vastedad del universo, explorando avistamientos OVNI, desentrañando los secretos de la parapsicología. Pero entre las sombras de lo paranormal, también daremos voz a una sección única, los oscuros relatos de los asesinos seriales argentinos. Prepárense para un viaje que desafiará sus creencias y los llevará a lugares inexplorados de la mente humana. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la hora del día en que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Luciano Camarero y esto es OVNIs y demás paranormalidades. Bueno, gente, hace muchísimo tiempo que no estaba haciendo el programa porque me mudé, estuve con algunos contratiempos, vamos a decirlo de esta manera. Por eso hacía rato que no grababa el programa, pero bueno, ya estoy acomodado, ya estoy bien, así que hoy tenemos un programón que no se lo van a olvidar jamás. Primero que nada, en el primer bloque, en el bloque de OVNIs, voy a hablar sobre mi gran experiencia que tuve en Capilla del Monte con objetos voladores no identificados. Así como lo escuchaste, una de las más grandes experiencias que tuve en mi vida. Después, en el caso de parapsicología, vamos a hablar sobre 3 casos de clarividentes que resolvieron crímenes. Esto es increíble. Esto ha sucedido y sigue sucediendo. Lo que pasa que, bueno, muchas veces hay algunos manochantas o chantas que quieren sacar plata de eso y bueno, pero hubo gente que sí que realmente ha podido resolver crímenes con sus dones. Después vamos a ver qué pasa después de morir. Este misterio tan grande, yo creo que es el misterio más grande de toda la vida y de todos nosotros y de todo el mundo. ¿Qué sucede después de morir? ¿Vamos al cielo? ¿Vamos al limbo? ¿Nos quedamos acá? Bueno, te vas a enterar en un ratito. Y por último, en la sección de asesinos seriales argentinos, vamos a hablar sobre el sátiro de San Isidro, un loquito que anduvo haciendo macanas por ahí. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, experiencias con ovnis tuve varias, no cientos, pero sí bastantes experiencias, ya sean grandes, chiquitas, medianas, pero la que voy a contar ahora fue la más grande experiencia que, como si esto fuera poco, tenemos el video documentado de lo que voy a contar ahora. Resulta que hacía bastante tiempo que con mis amigas Ada y Noelia Leiva, 2 hermanas, estábamos organizando este viaje para pasar unas hermosísimas vacaciones. Noelia conocía el lugar porque había ido con anterioridad junto a su papá. Para Ada y para mí, este Camping Bitcoin, situado en Capilla del Monte, era algo muy, pero muy novedoso. Este camping pertenecía a un señor muy conocedor del tema OVNI, el cual había tenido muchísimas experiencias a lo largo de tantos años que trabajaba en ese lugar, situado justo frente al Cerro Uritorco, ese cerro mágico, llamado así por los comechingones, antiguos habitantes de las sierras de Córdoba y de San Luis. Bueno, aquel complejo estaba lleno de muchísima energía. Era un predio amplio, repleto de árboles de todo tipo, pero no había ningún rinconcito con pasto debido a la sequía que padecía esa provincia desde hacía bastante tiempo. En el fondo del camping había un camino de ripio
el cual debías subir caminando porque era muy estrecho, que te dirigía hacia un mirador que daba justo frente al cerro Uritorco. Ese sitio servía para meditar, tomar mates, leer o simplemente contemplar el maravilloso paisaje. Gracias a Noelia, quien de los tres era la única que se acercaba a hablar con la gente debido a su maravillosa personalidad, nos habíamos hecho amigos de varios acampantes, casi todos fanáticos o interesados en la vida extraterrestre. Uno de ellos era Orlando. Luego estaba el matrimonio formado por Patricia y José. Y por supuesto, el dueño del camping. Este nos había dicho en una de las tantas charlas que cuando aparezca una luz, le hagamos señas con algún tipo de linterna o algo un poco más potente, ya que estas energías cósmicas inteligentes se comunicaban a través de señas de luces, como los autos. Hacía varios días que la luna salía detrás del cerro, iluminando la cima y formando una maravillosa imagen, la cual nunca habíamos sacado fotos por flojera de ir a buscar la cámara. Esa noche iba a ser luna llena, por lo tanto tenía la cámara preparada para esperar a que el astro se asome por detrás del monumento natural e inmortalizar esa escena en una imagen digital. La noche estaba completamente estrellada. Eran las 9 después de las 10, más tarde las 11, y el satélite natural de nuestro planeta no aparecía. Realmente algo muy extraño. Cansado de esperarla, me puse a jugar a la mancha con unos nenes de 6 y 10 años que acampaban junto a su papá a pocos metros de nuestra carpa. Noelia se había puesto a charlar con Patricia y José, mientras que Ada conversaba con su madre por teléfono, reposando en mi hamaca paraguaya que había llevado para compartir aparentemente con todos los acampantes. De pronto, los gritos de Ada nos desconcentraron de nuestras actividades. ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? Me dirigí corriendo hacia ella, le pregunté lo que había visto y me dijo que era una luz muy blanca, grande y potente, que había aparecido frente al cerro del lado derecho. Apareció, estuvo unos segundos y se fue. Decidimos entonces, junto a José, Patricia y Orlando, subir al mirador para vigilar si aparecía nuevamente esa luz. Patricia llevó su farol eléctrico para hacer las señas que nos había dicho el dueño de Bitcoin. Entre charlas silenciosas y la dulce espera, habrían pasado media hora más o menos, o un poco más. La luna decidió no hacer presencia esa noche estrellada, pero la luz que había visto Ada esa noche nuevamente hizo su aparición en el mismo lugar. Y ahora sí puedo describirla. Era una luz muy blanca, muy pura. Una luz semejante a una estrella gigante con todas esas puntitas que tienen las estrellas. De ellas salían miles y miles de lucecitas también blancas, muy similares a la grande. Salían y se apagaban. Eran diminutas, como las de una estrellita de fuegos artificiales. Esta luz blanca, de una pureza indescriptible y gigante, hacía pulsaciones, o sea que se agrandaba y se achicaba. Se agrandaba y se achicaba. Estaba casi encima nuestro, pero como a 100 metros de largo, o 200, o 300, no puedo decir con exactitud a qué distancia estábamos, pero se veía perfecta, grande y hermosa. Patricia me dio el farol para hacer las señas pertinentes. Prendí y apagué la linterna 5 veces seguidas, como el siguiente código Morse. ... raya. Increíblemente, la luz hizo exactamente la misma seña. Todos los que estaban en ese momento fueron testigos fieles de ese hecho. Orlando decía unas palabras en un idioma extraño para mí, creo que era Irdín o algo de eso. Ada y Noelia lloraban de la emoción y estaban un poco asustadas. Yo me abrazaba con Patricia y José, y unos minutos más tarde, la luz desapareció por completo.
no bajamos del mirador, sino que nos quedamos hablando un buen rato y reflexionando sobre lo increíblemente vivido. Y entre tantas especulaciones, algo hizo que mire hacia el cielo, levantando la vista más allá del cerro Uritorco. Allí es donde, desde mi lado izquierdo, apareció una lucecita muy pequeña de color rojo. Parecía un satélite, pero no. ¿Y por qué no? Porque no volaba como un satélite, ni como un avión, ni siquiera como un helicóptero. Hacía movimientos zigzagueantes y se trasladaba largas distancias de un momento a otro. Así estuvo haciendo un trayecto que, si lo medimos en distancia, recorrió todo el largo del cerro y desapareció del lado derecho entre unos relámpagos que él mismo había formado, porque recordemos, era una noche completamente estrellada. Y aquí viene la frutillita del postre. Comenzamos a ver una pequeña luz azul que aparecía y desaparecía en el centro del cerro, justo frente a nosotros. A los pocos segundos apareció otra lucecita de color blanco junto a la anterior. Esas emisiones desaparecieron por un momento, en el cual nos insertamos en una situación de un extremo silencio. Un silencio inusual. No había viento, no había frío ni tampoco calor. Era una sensación extraña. Luego de esa mortal quietud, un aire caliente, bien caliente y circundante nos envolvió, haciéndonos tapar los ojos debido al polvo que éste levantaba. Fueron 10 segundos aproximadamente. Cuando el viento cesó, comenzó a surgir de algún extraño lugar, de un lugar que nunca supimos dónde, un penetrante olor a azufre, y las luces comenzaron a aparecer nuevamente en el mismo lugar, sumado a una tercera. El evento se repitió varias veces y cada vez que pasaba otra vez, una nueva estrellita aparecía. Veíamos cómo danzaban de un lado a otro y cómo se mezclaban entre sí, como el juego de los magos para adivinar en dónde está el objeto oculto debajo del vaso. Y de golpe, todas las luces desaparecieron. Y de golpe, otra vez el viento, otra vez el olor a azufre y nuevamente las luces, esta vez todas juntas, formando la circunferencia, el diámetro de lo que pudimos divisar como una nave espacial. No veíamos el objeto, pero sus luces nos hacían dar cuenta de su forma de platillo volante. Una vez formada esta nave, una lucecita blanca tan pura como la primera apareció encima de ella. Esta titilaba y el plato volador se movía unos centímetros en diagonal izquierda, hacia arriba. Otro destello de la guía hizo falta para que el ovni formado siga ascendiendo, esta vez hacia el lado derecho. 3 veces más repitieron eso hasta que el plato volador desapareció y la lucecita blanca quedó suspendida en el cielo sobre la cima del cerro Uritorco, confundiéndose con los demás astros del firmamento. Fue una noche intensa e inolvidable. El que quiera creer, que lo haga. Los corazones de los protagonistas, incluido el mío por supuesto, guardarán por siempre esta experiencia. Y para verificar la verdad de este caso, pueden buscar mi canal de YouTube OVNIs y demás paranormalidades, y ahí lo van a encontrar. Muchos clarividentes han sido las piezas claves en la resolución de numerosos crímenes. Cuando la policía llega a un punto ciego de la investigación, estas personas ofrecen descripciones claras y detalladas sobre la forma en que fue asesinada la víctima, dónde se encuentra el cuerpo y las características físicas de las personas involucradas en el crimen o desaparición. Pero antes de todo esto, a ver, ¿qué es un clarividente? Hay dos cosas que ustedes tienen que saber que muchas veces se las confunden. Una cosa es el clarividente y otra cosa es el vidente. El vidente ve más allá de
la segunda octava de colores, ¿sí? O sea, ve más allá de lo que puede ver el ojo humano. En cambio, o sea, que es cuando ve fantasmas, ve sombras, todo ese tipo de cosas. Y el clarividente puede, digamos, como trasladar su mente, sus ojos, mejor dicho, a una situación, a un lugar, ya sea al pasado, al presente o también al futuro. O sea, el vidente ve fantasmas, así de simple. El clarividente, además de verlos también, ¿sí? Porque además de verlos, ve cosas que han pasado, o por ejemplo, no sé, hay un muerto y el clarividente lo que hace es, por ejemplo, no sé, vamos a hablar, no un muerto, supónganse que desapareció una persona, ¿sí? Desapareció alguien y el clarividente ¿qué hace? Toma un objeto de esa persona y con la energía de ese objeto puede trasladar su mente hacia donde está esa persona o hacia donde, a ver qué le pasó, si está viva, si está muerta. Puede comunicarse con eso, puede trasladar su mente, puede trasladar su visión, trasladar sus ojos hacia un lugar exacto. El vidente ve fantasmas, ve otras cosas que el ojo humano a simple vista no puede ver. Bueno, estos son los clarividentes, también son detectives, como les dije, ¿no? En estos ejemplos son detectives paranormales. Son capaces de tener visiones del pasado, revivir los últimos minutos de las personas desaparecidas, comunicarse con los espíritus y dar impresionantes descripciones sobre él o los asesinos, el lugar en el que se encuentra el cuerpo y un montón de otras cosas más. Y realmente, a pesar de los pensamientos de muchos escépticos, numerosos casos de crímenes y desapariciones se han podido resolver gracias a la intervención de estos clarividentes. Y los detalles de los mismos, o que los mismos, mejor dicho, proporcionan sobre lo que ocurrió, logra sorprender a los mismos policías y detectives que investigan los hechos. Vamos a hablar a ver, fueron muchos, ¿no es cierto? Muchos hechos que han podido resolver los clarividentes. Lamentablemente acá en Argentina tenemos mucha gente que dice ser clarividente y ha pasado muchas veces que han llamado a estas personas para resolver un crimen, algún caso de asesinato o de desaparición de una persona. Es el caso de una chica de 16 años, no me acuerdo el nombre, Ángeles Rawson, ahí me acordé. El caso de Ángeles Rawson. Llamaron a un clarividente y dijo que estaba en un lugar, en otro, qué sé yo, y al final nada que ver. O sea, hay muchos que son chantas, realmente, pero la gran mayoría, no sé si la gran mayoría, pero muchos han ayudado a resolver casos. Eso es lo que tiene de bueno. Pero ¿qué pasa? Estos que resolvieron, que ayudaron a resolver casos, siempre se conservan en un perfil bajo, porque son realmente clarividentes. Estos chantas, que los de Ángeles Rawson o los de tantos otros casos argentinos, que dijeron sí, porque yo sé, porque yo lo vi, porque yo esto, porque yo lo otro, yo me puedo comunicar, quisieron fama, quisieron meterse en la tele, y les salió mal porque realmente después se descubrió que nada que ver. Bueno, vamos con uno de los casos. Philip Durant. El papel que desempeñó este psíquico australiano Philip Durant en la desaparición de Paula Brown en el año 1996 fue crucial para que la investigación tomara otro rumbo. El novio de Paula contactó a Durant para que lo ayudara a encontrar a la joven mujer. Fue entonces cuando el clarividente tomó un mechón de cabello de Paula, un péndulo
y un mapa cuadriculado. Así fue capaz de determinar el lugar exacto en el que yacía el cuerpo de la víctima. Así es, bueno, esta persona no solamente usó su clarividencia, sino también usó la radiestesia. Que la radiestesia es una ciencia o pseudociencia, o no sé cómo le quieran llamar, que trabaja con energías. El péndulo es un elemento fundamental para la medición de las energías. Yo lo uso muchísimo el péndulo. Muchísimo. Y sirve excelente para buscar objetos. Se me pierde algo, no sé dónde está. ¿Qué hago? Dibujo el plano de mi casa. Entonces le pido al péndulo que me busque, no sé, por ejemplo, las llaves, que es lo más común. ¿Dónde están las llaves? Me imagino las llaves, las visualizo cómo son. El péndulo me indica en el lugar donde podría estar. O sea, no me dice arriba de la mesa, porque yo dibujo el plano solamente. O por ahí está abajo de la mesa y me dice arriba, pero sé que está en esa zona, según el péndulo. Entonces voy al lugar y está, aparece. Es impresionante. La radiestesia sirve muchísimo también para este tipo de casos. Bueno, otro de los casos de Annette Martin. El ex paracaidista estadounidense Dennis Prado había desaparecido de su departamento sin dejar ninguna pista. Después de semanas de investigación y búsqueda, la policía decidió contactar a la psíquica Annette Martin. Annette pudo indicar a través de un mapa dónde se encontraba el cuerpo de Dennis. También aseguró que el ex paracaidista murió por un fallo respiratorio. Gracias a las declaraciones de Annette, la policía pudo dar con el cuerpo de Dennis y la autopsia revelaría, tal como lo indicó la clarividente, que la muerte se había debido a causas naturales. Bueno, esto usó más o menos lo mismo que la otra persona, pero sin el péndulo. El péndulo es un instrumento que les sirve a los clarividentes para apoyarse un poco más, para tener un poco más de fe. Pero es como por ejemplo las cartas del tarot. Las cartas del tarot, ¿qué son? Son elementos que le sirve al clarividente para poder guiarse o para poder tenerse un poco más de confianza en sí mismo y afirmar lo que realmente está viendo en ese momento, ¿sí? Lo mismo pasa con estos clarividentes que acabo de nombrar recién. Por ejemplo, Philip Durant, él lo que hizo fue usar el péndulo para guiarse un poco mejor. En cambio, Annette Martin no necesitaba de péndulo porque confía mucho en su psiquis o en su don, vamos a decirlo de esta manera, o en su condición paranormal, vamos a hablar con propiedad. Entonces ella, al confiar tanto en su condición paranormal, no necesita de otro objeto que la ayude a resolver estos casos. Por eso solamente con el mapa, a ver, acá está. Es genial, es fabuloso. Bueno, y el último caso, hubieron muchísimos casos, pero bueno, vamos a hablar 3 nada más porque si no se hace muy larga la cosa. Este es el caso del Norin Rainier. A principios del año 1984, una pequeña avioneta con 4 pasajeros a bordo desapareció misteriosamente. La Patrulla Aérea Civil y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se dispusieron a realizar una exhaustiva búsqueda sin resultados. Fue entonces cuando contactaron a la famosa clarividente Norin Rainier, quien ya había trabajado anteriormente con la policía en más de 600 casos. Rainier solicitó que le entregaran alguna pertenencia de las personas desaparecidas en el vuelo. Al hacerlo, comenzó a tener visiones sobre los mismos y también fue capaz de identificar el lugar
donde había caído la avioneta con total precisión. Bueno, a ver, está más que claro lo que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Es lo que más o menos les conté. Esta persona, para poder reflotar o para poder usar sus poderes psíquicos o sus condiciones paranormales, necesita conectarse con las personas a través de objetos personales. Esto es algo muy común. ¿Por qué un objeto personal? Porque los objetos personales tienen nuestra energía. Y miren qué loco, ¿no? Hablando de esto, cuando murió mi perrita, que el día de hoy la extraño un montón, ya hace 2 años, que pasó hace muy poquito, el 17 de febrero se cumplieron 2 años de la desaparición física o de la desencarnación de mi perrita. Bueno, la extraño mucho y siempre yo dormía con ella. Siempre. Y si no dormía con ella dormía al lado, yo le escuchaba la respiración, entonces como que estábamos muy conectados, muy unidos. El día que murió, por supuesto que estaba muy mal, yo, bueno, justo estaba con mi pareja, en ese momento estábamos ahí, no éramos todavía pareja, éramos como amigobios, digamos, ¿no es cierto? Y él en un momento se tuvo que ir de mi casa porque, bueno, se tuvo que ir a su casa. Se quedó varios días después de que falleció mi perra, pero un día se va y yo no podía dormir, estaba muy triste todavía. Me duró mucho tiempo la angustia de haber perdido a mi princesa. Y agarré su ropita, me la puse al lado de mi cama, de mi cabeza, de mi carita, donde ella dormía, en el mismo brazo donde ella se apoyaba para dormir. Y ahí me pude dormir. ¿Y por qué me pude dormir con la ropita de ella? No es algo psicológico. Es porque esa ropita tiene su energía. Por más que está recontra lavada la ropa, porque la he lavado muchas veces después de su fallecimiento, la energía de Isabel sigue todavía en esa prenda, porque era su ropa. De hecho, yo tengo una foto, que estamos los dos, la tengo acá sobre mi cabeza, que está con esa ropita, y siempre la usaba. Siempre usaba esa ropa. Tenía otra también, pero esta era la que más le gustaba porque le quedaba bien. La otra le queda un poquito grande y otra un poquito más chica, pero esta le quedaba perfecta. Entonces, Isabel todavía existe en esa ropa porque tiene su energía. Y es por eso que yo puedo dormir perfectamente con esa ropa, o sea, con la ropa de mi perrita. Me la pongo en mi brazo o me la pongo sobre mi cara, con mi mano y mi cara, y ahí me puedo dormir sintiendo la energía de Isabel. Y bueno, y los clarividentes hacen lo mismo. Si necesitan saber qué le pasó a una persona o dónde está o qué siente o lo que sea, agarran un objeto personal, y al sentir esa energía se pueden conectar con esa persona y pueden visualizar en dónde está, si está muerto, si está vivo, si está bien, si está mal, qué piensa, qué siente, qué está haciendo en ese momento. Un montón de cosas. Bueno, muchos detectives quedan asombrados, por supuesto, por las sorprendentes y detalladas descripciones que hacen los psíquicos en algunos casos de personas desaparecidas y asesinadas, a pesar de que los poderes de estas personas, poderes entre comillas, porque no son poderes, todo el mundo puede hacerlo, bueno, no pueden ser mensurables a nivel científico. Sin duda alguna, la precisión de sus predicciones y visiones hacen que hasta el más escéptico comience a creer en lo paranormal.
¿Qué pasa después de la muerte? Es la pregunta del millón, que desvela al mundo. Parece haber encontrado un dato inquietante. Es muy posible que las personas podrían permanecer conscientes incluso después de haber muerto, afirma un estudio. Esto me hace acordar al cuento de Edgar Allan Poe, Los hechos en el extraño caso del señor Valdemar. Si no lo conocen, por favor se los recomiendo que lo lean porque es maravilloso. Investigadores descubrieron que algunos pacientes conservaron un nivel de conciencia después de que sus corazones dejaron de latir. Las revelaciones parten de un artículo innovador publicado en la revista médica Resuscitation, bueno, no sé cómo se dice en inglés, yo la verdad que soy pésimo para el inglés, luego de examinar 2060 casos de paros cardíacos. Según revela este trabajo, uno de los hombres entrevistados por los investigadores recordó con precisión cómo los médicos llevaron a cabo su reanimación, informa The Mirror, esta revista, ¿no? Dice así: el hombre describió la percepción de observar eventos desde la esquina superior de la habitación y continuó experimentando la sensación de mirar hacia abajo, resalta el estudio. Y continúa: describió con precisión a las personas, los sonidos y las actividades de su reanimación. Sus registros médicos corroboraron sus relatos y respaldaron específicamente sus descripciones y el uso de un desfibrilador externo automático. Incluso añade que probablemente se correspondía con hasta 3 minutos de conciencia durante el paro cardíaco y la RCP. El hombre sometido a la prueba dijo a los investigadores: todavía estaba hablando con la enfermera y luego de repente no lo estaba más. Debo haberme quedado en blanco, pero luego puedo recordar vívidamente una voz que decía: dale una descarga al paciente, y con eso, en la esquina de la habitación, había una mujer haciéndome señas, relata. Recuerdo que pensé para mis adentros: no puedo subir allí. Ella me hizo señas, sentí que me conocía, que podía confiar en ella y que estaba allí por un tiempo, dice, lo que parece una situación por demás inquietante. Y al segundo siguiente estaba allí arriba, mirándome a mí, a la enfermera y a otro hombre que tenía la cabeza calva, señala. Dice que podía ver su rostro y la parte posterior de su cuerpo, y que era un señor bastante fornido. Menciona que llevaba puesto un uniforme azul y un sombrero azul, pero que de todos modos se dio cuenta de que no tenía pelo. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en la cama, concluye. O sea, son experiencias que tiene la gente después de la muerte, que bueno, que por supuesto después vive, ¿no? Vive para contarlo. Es como lo que le pasó a Víctor Sueiro. Víctor Sueiro, para el que no lo conoció, fue un periodista excelente periodista que escribió muchísimos libros respecto a esto. Yo creo que tengo un libro de Víctor Sueiro por ahí, después lo voy a buscar. Sí, creo que tengo uno. O me lo prestaron y no sé, no importa. Bueno, Víctor Sueiro era un periodista que después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, decidió dedicarse a temas espirituales. Y escribió libros sobre el tema. Él era un escéptico total del tema, era muy ortodoxo, muy estudioso. No creía nada ni en Dios, ni en la Virgen, ni nada de nada, hasta que tuvo esa experiencia cercana a la muerte y bueno, le cambió la vida, porque él se murió, estuvo, no sé, unos segundos muerto, creo que unos 50 segundos, unos minutos, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo muerto, y en ese tiempo tuvo una experiencia, vivió una experiencia que lo marcó para toda su vida hasta que murió, y ahí ya no se despertó más.
O sea, otra segunda vez, ya está, listo. Ya viviste, ya está. Bueno, pobre Víctor Sueiro. Bueno, hicieron un experimento con 2060 casos. De estos 2060 casos involucrados en el estudio llevado a cabo allá por el 2014, 330 pacientes sobrevivieron a sus paros cardíacos y abandonaron el hospital. Aunque muchos no podían recordar lo que les sucedió, algunos tenían el vívido recuerdo de su terrible experiencia. 9 de ellos tuvieron experiencias cercanas a la muerte y 2 reportaron conciencia visual durante sus paros cardíacos. ¿Qué decía la introducción del estudio? Si bien el 10% de los sobrevivientes de un paro cardíaco informaron experiencias cercanas a la muerte, las experiencias cognitivas y mentales generales más amplias asociadas con los paros cardíacos, así como la conciencia y la asociación entre los eventos reales del paro cardíaco y los problemas auditivos, no se ha estudiado el recuerdo visual de eventos. Además, expresa que el objetivo principal de este estudio fue examinar la incidencia de la conciencia y la amplia gama de experiencias mentales durante la reanimación, y que el objetivo secundario era investigar la viabilidad de establecer una metodología novedosa para probar la precisión de los informes de percepción y conciencia visual y auditiva durante los paros cardíacos. ¿Y cuál fue la conclusión de esta gran investigación? Dicen que los supervivientes de un paro cardíaco experimentan una amplia gama de recuerdos después de que le practican RCP, incluidas experiencias de miedo y persecución, así como conciencia. Y que si bien el recuerdo explícito de la conciencia visual es raro, no está claro si estas experiencias contribuyen al trastorno de estrés postraumático posterior. Por otro lado, señalan, se precisan estudios para delinear el papel de la memoria explícita e implícita después de un paro cardíaco y el impacto de este fenómeno en la aparición de este trastorno de estrés postraumático posterior y otros cambios en la vida entre los supervivientes de un paro cardíaco. Bueno, ver, son experiencias que tuvo mucha gente. Muchísima gente tuvo esta experiencia de estar muerto por un momento y de pronto verse en esa sala que lo están operando, o que están tratando de reanimarlo, o que están haciendo algo para que no parta, y de pronto vuelve a la vida. Y ahí se acuerda de lo que vivió, de lo que vio. O sea, ¿qué ve el alma? Ve lo que le está pasando a su cuerpo. En ese momento una persona tiene conciencia de que realmente somos espíritu, somos alma, somos luz. Somos luz, y que el cuerpo físico es solamente un vehículo que transporta nuestra alma, que nos transporta a nosotros, en realidad, que nos transporta a nosotros, porque nosotros somos luz, somos espíritu, somos alma, somos algo que está, una luz, algo que no se puede ver, que no se puede tocar, pero sí se puede sentir porque tiene mucha energía. Somos seres de energía pura. Y nuestro cuerpo sirve, bueno, para conducirnos por la vida, ¿no es cierto? Y para que nuestro cuerpo esté sano, nuestra alma tiene que estar sana. Porque primero se enferma el alma y después se enferma el cuerpo. Y si el cuerpo se enferma, si el cuerpo no funciona, el alma no tiene un vehículo viable para poder desplazarse. Es como si se nos rompe el auto. Si se nos pincha una goma,
tenemos que arreglarla para poder seguir viajando. Si se nos rompe el carburador, el motor, no sé, se hace tic, 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 un ruidito o algo de eso y después se sigue rompiendo. Si el auto se sigue enfermando, va a llegar un momento que no va a dar más si nosotros no lo llevamos al mecánico. Lo mismo pasa con nosotros. Si nuestro cuerpo se enferma y no vamos al médico, no lo cuidamos, no cuidamos nuestra salud mental, va a llegar un momento que el cuerpo va a dejar de funcionar y es ahí donde nos vamos a dar cuenta, en otro plano, que hicimos las cosas mal. Y también nos vamos a dar cuenta que realmente nuestra vida es eterna. En 1975 la zona norte de Buenos Aires recién se estaba recuperando del raid criminal de Carlos Eduardo Robledo Puch, cuando un nuevo asesino empezó su cacería por las calles de San Isidro. Su nombre era Francisco Antonio Lauriana y fue aún más letal que su predecesor. También tenía un fetiche inédito: solo mataba los días miércoles y jueves a las 6 de la tarde. Lauriana había nacido en Corrientes en 1952, pero escapó de esa provincia 22 años después, con la policía siguiéndole los talones, bajo la sospecha de haber violado y ahorcado a una monja en las escaleras de un colegio religioso. Así llegó al conurbano bonaerense en julio del 74 y conoció a quien se convertiría en su esposa. Se trataba de María Romero, una artesana y madre de 3 hijos, que hasta el último momento creyó en la inocencia de Lauriana. Incluso a pesar de que un identikit demasiado similar al rostro de su marido advertía desde las paredes del barrio sobre la peligrosidad del sospechoso de violar a 15 mujeres y matar a 13, algunas de ellas menores de edad. Acá tuvo que haber un error. Mi marido no pudo haber hecho todo eso. Era un buen padre, un buen marido, un artesano que amaba lo que hacía, dijo la mujer cuando la policía golpeó a su puerta. Era el 27 de febrero de 1975 y lo habían acribillado a balazos. Este predador acechaba desde afuera y daba el zarpazo ante el menor descuido. Atacaba los miércoles y jueves a las 18 horas. Como todo serial, vivía una etapa de enfriamiento entre cada crimen. Describió en su momento a los medios el reconocido médico forense y criminólogo Osvaldo Raffo. Siempre esos eran los días en los que desaparecía alguna nena o una mujer. El terror reinaba en las calles y se movía a bordo de un Fiat 600. Una vez que Lauriana elegía a su víctima, dejaba el coche estacionado en alguna calle cercana y la tomaba desprevenida mientras ésta esperaba algún colectivo o cuando tomaba sol en los jardines de las inmensas casonas de San Isidro. También la sorprendía, en el caso de las menores, cuando salían a jugar. Los cuerpos aparecían horas después en un terreno baldío con signos de abuso sexual. En algunos casos las había estrangulado y a otras las había asesinado con un revólver calibre 32. Según indicaron las crónicas de la época, Lauriana siempre se llevaba un souvenir de sus víctimas y algunas veces volvía a la escena del crimen para revivir el momento. El modus operandi repetido en primer término y el identikit que lograron realizar con base en la descripción que aportó un testigo después marcaron el principio del fin para el sátiro de San Isidro. Para los investigadores ya casi no había dudas de que el responsable de los numerosos crímenes era el mismo y empapelaron el barrio con su cara. El papel decía esto: a estatura 1,70 m, cabello castaño semiclaro con las puntas aclaradas, patillas cortas, regularmente recortadas,
73 kilos, viste indistintamente, por lo general sin saco, tiene un andar ágil y esbelto, su acento es norteño o de país limítrofe. Calzado, suele usar zapatillas azules con suela de goma blanca, su cotis oscuro casi cobrizo. Yo salgo, vuelvo en un rato. Cuidado los chicos que hay muchos locos sueltos en la calle, le dijo el asesino serial a su mujer el 27 de febrero de 1975. Se acercaban las 6 de la tarde y salió como siempre en su Fiat 600, pero fue la última vez que lo hizo. La mujer, que vivía entonces en un chalet de la calle Tompkinson, estuvo a punto de convertirse en la víctima número 16 de Laureana, que acechaba afuera buscando el momento de atacar, cuando una nena de 8 años se cruzó con él y lo encontró parecido al hombre de la foto, o sea, el identikit, que su mamá había pegado en la heladera de su casa. «Mirá, el que mata nenas», le habría dicho la menor a su madre cuando lo vio, y su advertencia desencadenó el último acto del criminal. La mujer gritó, Laureana escapó y alguien llamó a la policía. El sátiro no llegó lejos. Los efectivos lo interceptaron a las pocas cuadras y, como efectivamente sus características físicas eran muy similares a las del identikit que se había difundido del asesino, le pidieron que los acompañara a la comisaría. Pero Laureana se resistió. De acuerdo a la versión policial, el hombre sacó en ese momento un arma y abrió fuego contra ellos, por lo que se desató un tiroteo que terminó nuevamente con la fuga del sospechoso. Fue entonces cuando apareció en escena la perra de Carlos Sandoval, el peón que cuidaba la mansión de la calle Esnaola 666, y se convirtió en la heroína de la historia. El animal iba y venía nervioso y sin dejar de ladrar entre su dueño y un galpón que tenían al fondo de la vivienda que la familia usaba como gallinero. Allí se había escondido Laureana, y aunque Sandoval no lo sabía porque no se animó a abrir la puerta, la actitud de su perra le había llamado la atención y decidió dar aviso a las autoridades. Unos minutos después, el lugar se llenó de sangre. Con el auxilio de un perro y luego de 2 tiroteos, matan en San Isidro al sátiro que en sus fechorías nocturnas asesinó a 15 mujeres en 6 meses. Fue el título de la nota que publicó el diario La Nación hace 48 años para comunicar la noticia de la muerte de Laureana. En ese galpón, junto a un par de gallinas que también terminaron muertas, quedó el cuerpo acribillado a balazos de Francisco Antonio Laureana, el sátiro de San Isidro. Los policías dirían más tarde que lamentaron haber tenido que matarlo porque perdieron la posibilidad de interrogarlo para conocer los motivos que llevaron al artesano y padre de familia a convertirse en el asesino serial más grande de la historia criminal argentina. Bueno, no sé si era el criminal más grande, hubieron otros tantos otros que ya hemos tenido el privilegio de tenerlos acá en este programa. Privilegio, entre comillas, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Son cosas, yo lo tomo como paranormal, como ya les digo siempre, porque es algo que no me entra en la cabeza. Lo que más me dio lástima de esta historia fueron las pobres gallinas que no tenían nada que ver. Pagaron el pato también, pobrecitas las gallinas. Bueno, gente, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme como todas las noches, como todos los días, como todas las tardes. Espero que lo hayan disfrutado y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de OVNIs y demás paranormalidades.